Bueno, vamos a hablar sobre qué es costo estándar. Son costos predeterminados que sirven como fundamento para los registros contables. Son calculados considerando las condiciones económicas, la eficiencia, la capacidad de la planta, los recursos con que se cuentan, etc., dentro de un ambiente empresarial dado. Entonces, costos estándar serían, en simples palabras, costos predeterminados. Y a esto nos referimos de fijar, en este caso va a ser un costo de manera anticipada. Entonces, en un determinado tiempo vamos a decir cuánto va a ser el costo aproximado y la cantidad, digamos en este caso, de un material para otro determinado tiempo más alejado. Y para esto se necesita saber las condiciones económicas, la eficiencia, la capacidad de la planta y los recursos que cuentan y otras condiciones que están dentro de un ambiente empresarial. Ahora, para el costo estándar necesitamos saber dos cosas importantes, que es costo histórico y costo estándar. ¿Qué es costo histórico? Nos indica los costos incurridos. Los costos incurridos son los tres elementos del costo, que es material directo o materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. A eso se refiere con costos incurridos. Y en otras simples palabras, costo histórico lo podemos decir lo que verdaderamente costó un producto. Al costo histórico también se lo llama como costos actuales o reales. Y costo estándar, ya sabemos un poquito, son costos que deben incurrirse en condiciones dadas. En otras palabras, son costos predeterminados. ¿Y por qué realizamos el costo estándar? Un objetivo de esto es determinar el costo unitario en forma anticipada, como ya hemos hablado anteriormente. Otro sería evaluar la producción del periodo a costo estándar. Determinar el costo de producción vendida. Fijar los precios de venta. Como nosotros ya vamos a tener el costo unitario, simplemente le ponemos la utilidad que nosotros queramos y tenemos el precio de venta. Luego, fijar medidas de control de operaciones. Como nosotros ya vamos a saber cuánto va a costar, cuánto vamos a necesitar para utilizar en el producto, entonces nosotros podemos hacer una medida de control de solo vamos a comprar una cantidad porque si no se va a ir a almacenes y se va a ir para el siguiente año. Esas son medidas de control. Otro sería predeterminar las posibles operaciones. Esto está relacionado con el anterior punto. Luego, proporcionar información amplia y oportuna. Esta información es de vital importancia mayormente para la gerencia. Luego, servir la base para el presupuesto. Servir de base en la administración para la toma de decisiones en forma oportuna. Ventajas y desventajas de la aplicación de costo estándar. Las principales ventajas que surgen de la aplicación de costo estándar son facilitar el proceso de planificación y su medición por comparación entre lo programado y lo que se ha logrado, dentro de un marco de eficiencia que comprende precio y cantidad de los insumos. Entonces, facilita la planificación y hace la medición de la comparación entre lo que se ha programado y lo que se ha logrado. Luego, permitir la determinación precisa de los beneficios a obtenerse, su programación, su rendimiento, etc. Luego nos dice facilitar la asignación de responsabilidades y el control de centros de actividad.
Ahora hablaremos sobre las desventajas de la aplicación de costo estándar. Una de ellas es, se corre el riesgo de que en algunos casos las normas para el establecimiento del estándar fijado no sean superadas, por el contrario, constituyen una limitación por grado de rigidez que pueda tener el modelo. En simples palabras, podemos decir que a veces las empresas tienen normas que pueden limitar a que no se pueda realizar el costo estándar por el grado de rigidez que tiene. Entonces, eso es una dificultad para poder realizar el costo estándar. Otro de ellos es la necesidad de efectuar ajustes permanentemente, especialmente en aquellas economías donde la tendencia a las variaciones en los precios de los insumos es muy grande, ya sea debido a la inflación u otros factores que motiven tales cambios. Entonces, otra desventaja es los ajustes permanentemente, pero esto es dependiendo a la economía de un país. Y si hay más ajustes permanentes, entonces es difícil de que podamos hacer un costo predeterminado. Ahora hablaremos sobre la base para la fijación del estándar. Como hemos dicho, el costo estándar es un costo predeterminado y para predeterminar un costo necesitamos una base, necesitamos tener una pista para decir, posiblemente esto va a costar en el próximo mes a 100 pesos. Y para eso se requiere el concurso de varias personas. Por ejemplo, para las bases técnicas de ingeniería industrial, que mayormente realizan determinar los insumos a emplearse o determinar la calidad de los materiales y mano de obra, determinar la capacidad de producción del equipo, determinar rendimientos esperados y determinar consumos en general, necesita de ayuda de profesionales. En este caso va a ser el departamento de producción, ya que ellos conocen todo lo referente a estos puntos. Otro ejemplo que podemos decir, para saber cuánto va a costar los precios de los insumos, cuánto va a costar la materia prima, el material directo, obviamente el que sabe más es el departamento de adquisición, porque ellos son los que compran a menudo estas mercaderías. Entonces ya saben cuánto va a costar aproximadamente. Otro, el sistema salarial. ¿Cuánto se va a pagar a la mano de obra? En este caso va a ser el departamento de personal y de gerencia, que ellos son los que realizan las planillas. Otro ejemplo que podemos mostrar es los costos indirectos de fabricación, como ser la energía eléctrica, las depreciaciones. En este caso va a necesitar de dos departamentos, uno de producción porque, por ejemplo, de la maquinaria, ¿cuánta energía ocupa al fabricar, eh, digamos, 100 camisas? Entonces, ellos saben cuánto gasta, por ejemplo, cuánto se consume o cuántas horas está encendido la maquinaria. A eso nos podemos referir. Pero necesitamos el departamento de contabilidad porque ellos saben, digamos, en el proceso de las facturas, cuánto llega y, digamos, por tantas horas el consumo de kilowatts es tantos. Entonces, los costos indirectos necesitan el departamento de producción y el departamento de contabilidad. Uno que les diga los números y el departamento de producción que diga por tantas camisas necesitamos quedarnos tantas horas. Y ellos les van a decir cuánto va a ser el costo. A eso nos referimos por la base de fijación estándar. Necesitamos de personas que tengan conocimiento sobre eso.
Ahora hablaremos de las variaciones en el estándar. Por ejemplo, nosotros no siempre vamos a atinarle con el costo real. Siempre va a haber una variación por alguna circunstancia que pasa. A eso nos referimos con variación en el estándar. Las variaciones o desviaciones del estándar es la diferencia entre el costo real, lo que es, y el costo estándar, lo que nosotros hemos predeterminado. Estas variaciones son calculadas para cada elemento del costo. ¿Y cuáles son los elementos del costo? Son el material directo o materia prima, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación o gastos indirectos de fabricación. Entonces, de estos tres elementos se tiene que hacer el cálculo de variaciones. Ahora nos dice, si el estándar es más bajo que el actual, se dice que la variación es desfavorable. Entonces nos dice, el estándar es más bajo que el real, entonces hay variación desfavorable. ¿Y por qué existe eso? Por ejemplo, nosotros hemos determinado que va a costar 1000 y nosotros vamos a, en más sencillo, vamos a una tienda en el cual nos dice, no, no es 1000, es 1200. Entonces, en aquí va a haber un gasto más porque nosotros ya teníamos reservado ese dinero, pero como hemos calculado mal o no hemos predeterminado bien, entonces tenemos que poner más dinero. Por eso se le dice variación desfavorable. Ahora, si el costo actual es más bajo que el costo estándar, se dice que la variación es favorable o bajo el estándar. En este caso es al revés. Ahora, ¿por qué es variación favorable? Seguimos con ese ejemplo. Nosotros hemos dicho teníamos 1000 en el bolsillo, así solo para gastar en eso. Vamos a la tienda y nos dice que es a 800. Les damos los 800 y nos queda 200. Y eso lo podemos usar para otra cosa. Entonces vamos a tener un dinero extra. Por eso le dicen variación favorable y variación desfavorable.